Mi querido Pancho, yo no puedo evitar la sonrisa, hermano, no la puedo evitar, de verdad, ¿no? Acabas de ver la mañanera. No, pues ya el país es una mañanera constante, ¿no? Constante. Es el programa Chucherías, pero 24/7, ¿no? Las travesuras de la 4T. Pero a ver, vayamos, ¿no? Tenemos dos temas esta semana que son los destacados. Hay muchos otros, ¿no? El Tren Maya sigue ahí, el aeropuerto sigue ahí. Pero el asunto de los médicos, el señor presidente va a Cuba y decide escribir un acuerdo para que de allá manden 500 médicos para que aquí nos ayuden porque estamos carentes de médicos, ¿no? Y entonces, aparte de eso, resulta que estos médicos van a costar mucho dinero, ¿no? Y aparte de eso, resulta que estos médicos no tienen autorización de acuerdo a nuestra ley para ejercer la medicina en México, por eso no importa. Y aparte de eso, lo que es el pago de los impuestos, la retención de lo que se les paga, eso tampoco importa. O sea, es un detalle rodeado de todos los detalles. La gente se pregunta, ¿por qué esta necedad y por qué aparte insultar a la medicina mexicana y decir que no hay lo que es falso? Decir que los que hay no se portan bien, lo que es falso. Decir que son traidores. Es todo un boom respecto a los médicos. ¿Cómo la ves, mi querido Pancho? Pues mira, yo empezaría por subrayar efectivamente la afrenta que ha significado todo este asunto para los médicos, no por los 500 cubanos, sino porque desde el presidente hasta el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aducen que los médicos mexicanos no aceptan plazas que estén alejadas y que tengan riesgo. Por ejemplo, la Sierra de Guerrero, que ahí están las plazas y que los mexicanos no la toman. Ya salieron aclaraciones por todos lados de que sí están dispuestos a irse a Tlapa Guerrero o a las zonas de la Sierra Madre Oriental para atender a los pacientes. Entonces yo creo que esta fue rudeza innecesaria de parte del gobierno. Un segundo asunto es esta defensa, este sueño obradorista que quiere convertirse en sueño bolivariano, líder de las Américas, de reivindicar a Cuba, que en un tiempo se valía, Pepe, porque yo mismo, en mis tiempos de estudiante, pues era un fan de Fidel Castro, pero las circunstancias del mundo eran completamente distintas. Claro. Estábamos viendo el mundo de bloques, oeste y oeste. Las intervenciones de los Estados Unidos en los distintos países eran de otro estilo. Vivíamos en otra época, ya evolucionamos y a tantos años ya de la Revolución Cubana, pues hemos visto que el comunismo ha igualado a la gente, pero hacia abajo, todos están hacia abajo. Lo que tú decías en la introducción, en el sentido de que del 100% que cuestan, que el pan lo calcula en 140,000 pesos por persona mensuales, no sé de dónde sacó la cifra, pero en eso lo calculan, solo les dejan el 10 o el 20%. El resto es transferencia de recursos hacia ese régimen. Un régimen que mantiene encarcelados a cientos de jóvenes, mujeres, viejos, que salieron a protestar el año pasado pidiendo libertad, pidiendo oportunidad de desarrollo, a protestar contra los apagones que había en ese entonces en la isla. Es decir, a reivindicar derechos humanos, y por eso están en la cárcel. Entonces, si tú te vuelves, digamos, el defensor, porque hay que agregar también que esta decisión del presidente López Obrador, que yo verdaderamente no la entiendo, de amenazar con no ir a la Cumbre de las Américas que se va a celebrar en Los Ángeles en junio próximo, si no invitan a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, pues esto viene a redondear todo esto que estamos platicando, en el sentido de que él quiere convertirse en un líder, ¿cómo se llama la coalición que lo llevó al poder? Juntos haremos historia. Pues él quiere hacer historia y que en unos años se diga, en lugar del sueño bolivariano, el sueño
obradoriano. Bueno, sin duda la está haciendo. Nada más la pregunta es qué tipo de historia, ¿no? Sin duda va a pasar a la historia, sin duda. Pero yo creo que no va a pasar en primera plana, sino allá, ¿no? Después del índice, ¿no? Allá, al final. Pero tú dices bien, ¿no? De la misma forma que la medicina cubana tuvo su buen momento, es indiscutible, ¿no? También la Revolución Cubana tuvo esa época épica, su época heroica, ¿no? Nos tocó a nosotros, fue nuestra época, significaba una opción, era un heroísmo atreverse a eso, hubo una serie de cosas novedosas, como tú bien dices. Pero todos hemos visto con lástima y con preocupación que ese régimen derivó en un desastre, con todos sus componentes, un desastre económico, un desastre social, una represión política, un régimen cerrado, encapsulado, que ha vivido defendiéndose hacia afuera y reprimiendo hacia adentro, ¿no? Situación que no es aceptable. Y aquí habría que agregar este elemento que ha servido de pretexto, de excusa a todos los defensores de la Revolución Cubana tan deformada, el bloqueo de Estados Unidos. Sí, indudablemente este bloqueo sí ha repercutido en el nivel de vida que tienen hoy por hoy los cubanos, pero tú no puedes justificar el fracaso rotundo que ha resultado en términos económicos, ya no digas sociales, la Revolución Cubana por el bloqueo. O sea, el país no ha sabido vivir sin los Estados Unidos. Hay una cosa curiosa, yo he ido varias veces a La Habana por razones deportivas de mis hijos, y es una cosa curiosa porque se habla del bloqueo, y en Cuba, en el lenguaje coloquial, el bloqueo quiere decir otra cosa. El bloqueo es la chinga que le paran a los cubanos los policías cuando se apartan de hacer lo que tienen que hacer, ¿no? En términos estrictos sería el embargo, pero como tú bien dices, ¿no? Cierto que hubiera sido, no puede explicar y justificar todo el desastre económico. Claro, le echan la culpa, ¿no? El bloqueo son los fifís de Obrador, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, el señor presidente ha decidido enarbolar y convertirse pues en el nuevo Martí, ¿no? Él está decidido a eso y ha decidido tomar la voz. A mí me llama la atención que fue a Cuba a decirles, a ver tú, ¿cómo se llama el presidente? Ahí tú te encargas de renovar la revolución, no, ahí te lo encargo. Entre tanto yo los voy a defender, no se preocupen, no, yo voy a salir. Y entonces sale muy orondo decirle a Estados Unidos, si no invitas a todos yo no voy. Híjole, mano, las naciones tienen su espíritu, ¿no? Yo creo que el espíritu de Estados Unidos ha dicho, uy, qué miedo, ¿no? Pues sí, y déjame decirte que a partir de que él dice, si no va Cuba, Venezuela y Nicaragua, no va a ir una delegación encabezada por el canciller Marcelo Ebrard. Lo curioso es que hay países que lo han seguido. Estamos hablando de Bolivia, que fue el que siguió, el presidente Arce, y luego Yamatei en Venezuela, sí. en Guatemala, que sí. ya dijo también que no va a ir. Y esto de alguna manera, pues, no creo que les guste mucho a Washington. Eso nos lleva al otro lado, claro. Si esto ocurre, les desluce la reunión. Ahora, esa reunión en estricto sentido no tiene una importancia como de alguna manera se le ha querido ver. Es una reunión importante, pero no es tan crítica, porque además en buena medida es una iniciativa de Naciones Unidas. Entonces, no sería la primera vez que no vayan, no sería la primera vez que la cumbre de este tipo está rodeada de dificultades, ya lo hemos visto en el pasado, pero ciertamente a un Biden, como él le dice, ¿no? Yo quiero enfatizar como el presidente le dice, que me parece buenísimo, ¿no? Biden. Un Biden sí lo ponen aprietos por la circunstancia en la que él está, ¿no? Él no está en el mejor de sus momentos, se acerca la época electoral y sí está en una difícil situación, quizá difícil no, incómoda, ¿no? Se mantiene en no los invito, pues entonces va a ser objeto de crítica y se le va a vaciar la reunión. Acepta lo que López Obrador le está planteando, pues obviamente López Obrador crece en la imagen, es el héroe de la película y Biden se vería disminuido, lo cual no le hace ver muy bien frente a sus electores, ¿no? Pero bueno, ya nos dijo el presidente que seguramente Biden hoy le va a responder. Sí, pues vamos a ver, yo me atrevo a pronosticar que no va a aceptar Biden, porque Biden se oye espantoso.
no va a aceptar Joe Biden ir que vayan Cuba, Venezuela y Nicaragua, no tanto por capricho, sino porque también adentro de Estados Unidos hay una comunidad cubana muy poderosa. Claro. Sí. Entonces tú imagínate Lo que implicaría en año electoral. Miami. Sí, que se abra, ya de por sí, ahorita no está en las mejores condiciones para que los demócratas ganen la elección. Entonces, para él, pues también pudiera ser un punto hacia atrás el aceptar las exigencias del observador. Yo creo que no. Bueno, ya le mandó la Secretaría de Estado mensajes en el sentido de que, pues, como no son países que vivan en democracia, que no respetan los derechos humanos, pues no se les va a invitar, ¿sí? Es cierto que no se han girado las invitaciones, que la postura de López Obrador ha retrasado todo este proceso, pero tendrá que definirse ya, porque está ya a la vuelta de la esquina. Entonces me atrevo a pronosticar que pues será una cumbre de las Américas efectivamente sin muchos países, y que tengo yo muchos años, Pepe, cubriendo este tipo de reuniones. Estuve 10 años de corresponsal en París, pero me movían hacia todos lados para ver la cumbre de los 7, las cumbres de la OPEP, etcétera. Todo ese tipo en realidad nunca sale gran cosa de esas. Así es. Sirve efectivamente para estrechar lazos, pero ¿qué puede salir de la cumbre de las Américas? Ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela van a soltar a los presos políticos que tienen. No por el simple hecho de que vayan, no se va a solucionar nada. No. Entonces, yo quiero hacer 3 comentarios, si me permites. El primero es, una vez más se reitera esta tenacidad del protagonismo del presidente, ¿no? Tema que pasa, no lo deja ir sin treparse en él, ¿no? Él hizo de la pandemia el tema del cual él se siente heroico, porque siente que es el presidente más popular en manejar la pandemia. Bueno, pues ni comentario, ¿no? Ahora en el viaje a Cuba él encontró la forma de no ser otra vez noticia. Es decir, él no puede vivir sin la mañanera permanente, ¿no? Ahora es héroe latinoamericano, ahora es protector de Cuba, ahora trae médicos, insulta a los médicos nacionales, los agravia. ¿No? ¿De qué se trata, señor presidente? No, ya sabemos, usted es muy importante, no se nos ha olvidado, me cae que no se nos ha olvidado. Entonces sería muy recomendable que le bajara su radio, ¿no? Póngase a gobernar, tiene usted muchos problemas aquí como para estar pensando en lucir. Claro, a usted lucir le encanta, ¿no? Porque más siente que no es lucimiento, sino es un apostolado, ¿no? Él se siente un líder, él siempre dice, es muy importante educar, ¿no? Entonces él achaca que todo lo que dice y hace tiene un propósito pedagógico, pero pues hay un protagonismo ineludible, ¿no? En fin, mi querido este afán mesiánico que tiene de aparecer como el Salvador y el Redentor de los humildes, de los pobres, que a juzgar por los resultados aquí mismo en México, pues deja mucho que desear. Ya tenemos, de acuerdo a cifras oficiales del INEGI, 4 millones de pobres más desde que él llegó al poder. Tenemos 120,000 homicidios dolosos. Lo que va del sexenio ya rebasó lo que acumularon en 6 años Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, y apenas llevamos 3 años y medio. La cifra de desaparecidos anda en 100,000 personas, 1/3 en este sexenio. Pues sí, ¿Qué te está diciendo esto, mi querido? Traemos un tiradero, mi la querido cuarta Pancho. T también va directo al retroceso, por no decir otra cosa. Traemos un tiradero, mi querido Pancho. Así es. Pero el señor presidente, una vez más, frente a ese tiradero, encuentra la forma de llamar la atención en otra dirección, ¿no? La epopeya latinoamericana, la epopeya de los héroes médicos cubanos, y lo otro, pues es lo que no quiere que se hable, ¿no? Pero, mi Pancho, nos tenemos que ir. A ver qué nos trae chucherías la próxima semana. No faltará. No. Señor presidente, conténgase, por piedad, ya conténgase, ya, como cuates, por favor, no, ya.
Bájele a su radio. Lamento adelantarte que tu llamado no será atendido. Yo lo sé, Pancho, pero si a él le gusta la predicación, pues estamos obligados, ahora sí que ya en términos de broma, ¿no? Como cuates. Como cuates, señor, pues ya sabemos que le gusta eso. Y bájele a su radio. Pues mi Pancho, nos vamos. Ojalá que sea muy buena semana, que la pases bien. Igual, que la pases también muy Que bien. nuestros amigos la pasen bien, que sea una buena semana y de la medida de lo posible, que este calor amaine porque está tremendo. Buenas noches, mi Pancho. Que la pases muy bien, Pepe. Gracias, Pancho.